¿Qué tal? Nosotros somos el equipo 3, está integrado por Caballero Ávila, Carmona Chávez, Sainz Aros y Rosas Grajeda. Eh, en este video les vamos a explicar los ejercicios realizados en la clase de electricidad industrial. Vamos a ver algunos ejercicios de circuitos RC, RL, RLC y RLC mixtos. En este caso vamos a realizar ejercicios y simulaciones en serie, en paralelo y en el caso de RLC mixtos. Para esto vamos a empezar con el primer ejercicio, que es un circuito RC serie en serie. El primer circuito, en lo que vamos a calcular es la intensidad total y el voltaje que se obtiene del capacitor. Para eso pues sabemos que para calcular primero se realiza una operación para calcular la reactancia en el capacitor. Entonces hacemos la formulita de 1 sobre 2 pi por la frecuencia por el capacitor. En este caso aquí se realiza lo que viene valiendo en ohms. Después se calcula en este caso la impedancia total o la resistencia total de la resistencia y el capacitor. Y ya que se obtiene, en este caso se obtiene el módulo, se obtiene también el ángulo de la impedancia, y ya con esto podemos calcular lo que viene siendo la intensidad, porque el problema ya nos está dando el voltaje junto con su frecuencia y todo lo demás. Entonces se hace el cálculo de la intensidad total, que nos da 0.49, pero que en la simulación no es lo mismo, como vemos aquí. Ok, dimos play. Ok, en este caso no nos está dando porque aquí la simulación lo está abarcando en voltajes picos y acá los tenemos en voltajes efectivos, en RMS. Entonces para eso vamos a utilizar una formulita que es multiplicarlo, ya sea el valor de aquí de la simulación, multiplicarlo por 1.41 o dividir el valor de lo calculado entre 1.41. Si vemos aquí la intensidad total, al dividirla entre 1.41, vemos que nos da 0.35 amperes y que esto viene siendo en la simulación 35 miliamperes, que viene siendo efectivamente el resultado que nos dio. En el caso del voltaje, vemos aquí que nos da 555 miliamperes y aquí da un valor de 0.79, pero si este 0.79 lo dividimos entre 1.41, pues nos viene arrojando el valor simulado. Entonces damos por hecho que este ejercicio está correctamente realizado. Entonces, si nos vamos al siguiente ejemplo del RC en serie, el ejemplo número 2, aquí de igual manera calculamos la intensidad total y calculamos el voltaje del capacitor. Igual se hacen las mismas operaciones, se llega a los resultados y vemos que en voltaje en el capacitor nos dio un voltaje de 7.95, que en este caso es este. Al dividirlo entre 1.49 para que nos dé los valores en pico, vemos aquí que es 5.64, que se acerca al resultado de la simulación. Como vemos aquí ya está simulado. Y en el caso del amperaje, pues vemos aquí que aquí mi compañero, aquí mi compañero le agrega, calcula el voltaje del problema, el voltaje total, suministrando aquí un amperaje inicial. Ahora, pasando al RC en paralelo, que en este caso fue realizado por mi compañero Rosas, aquí lo que calcula él es el amperaje o la intensidad total. Para eso, pues aquí como
cuenta igual con los mismos circuitos, se calcula primero la reactancia del capacitor, o en este caso los ohms del capacitor, y como están en paralelo, lo que hace aquí es hacer la formulita 1 sobre la resistencia más 1 sobre el capacitor o la reactancia del capacitor, y realiza las operaciones pertinentes. Vamos a abrir la simulación. Es RC en paralelo. ¿Dónde está? Ya lo vimos, y en paralelo. Ok, le damos play y vemos aquí a mi compañero le dio en este caso en la simulación 0.42. Ahora, para convertir de lo calculado al voltaje pico, en este caso al de la amplitud, hay otra fórmula que sería multiplicando por 0.707. En este caso él multiplica la intensidad que le dio 0.06 por 0.707 y le da 0.42, que viene siendo el resultado de la simulación, como se puede observar. Ok, ahora en el siguiente ejercicio de igual RC en paralelo, mi compañero calcula la intensidad total con la que tiene el circuito. Él en este caso aquí tiene en paralelo pues las dos resistencias, hace el mismo cálculo con las resistencias para poder calcular la reactancia o la impedancia total. Vemos aquí que le da una intensidad de 0.36. Ahora, si multiplica 0.36 a la menos 6 por 0.07, le da 0.25 por 10 a la menos 6, es decir, 0.25 microamperes. Y vemos que efectivamente le está dando como resultado 0.26. Ok, ahora pasamos a RL en serie. RL en serie, vamos a cerrar este. Aquí está. Este fue realizado por mi compañero Carmona Chávez. A ver, está de este lado. Ok, le damos play. Aquí mi compañero pues calcula el voltaje de la resistencia, en este caso es VR, y en el caso de un inductor, aquí lo que se tiene que realizar para poder calcular la reactancia inductiva o el ohmiaje del inductor, pues sería multiplicar 2pi por la frecuencia por lo que vale el inductor, en este caso son 20 milihenrios. Vemos que hace la multiplicación, le da esto en ohms, ya tiene los dos valores en ohms, saca la impedancia total, en este caso Z, y una vez tenido la impedancia y teniendo el voltaje, ya podría calcular la intensidad. Aquí calcula la intensidad, la intensidad, y con la intensidad ya puede calcular el voltaje de la resistencia. Entonces hace la multiplicación de intensidad total por el valor de la resistencia para que le dé el valor del voltaje en la resistencia, y le da 8.9, y él de igual manera utiliza la fórmula de multiplicar 1 por 1.41 y le da un valor acercado a la simulación, ya que no está tomando todos los dígitos, sino solamente 2 dígitos de cada operación. Entonces, si nos vamos a la simulación, vemos efectivamente. Ahora, otro ejercicio de RL en serie. RL en serie, aquí está.
aquí calcula también lo que viene siendo el voltaje de la resistencia. Le damos play. Okay. El voltaje de la resistencia. Entonces él aquí hace los mismos pasos, saca la reactancia inductiva, la impedancia total, la intensidad y calcula el voltaje de la resistencia, que le da 41.8. Eso lo multiplica por 1.41 y le da un valor acercado al valor simulado, que en este caso sería este. Ok, nos vamos al siguiente, RL en paralelo. Aquí está. Cerramos este. Le damos play. Ok. Bueno, aquí mi compañero lo que está calculando es la intensidad total del circuito. Aquí la intensidad total le dio 4 amperes y en este caso él ahora divide esto entre, no, lo multiplica, porque podemos utilizar diferentes formas, ya sea dividir este o multiplicando este, dependiendo de la forma que quieras realizarlo. Él utiliza este para poder calcular el voltaje efectivo. En este caso 4 amperes por 0.707 da 2.82, que sería el valor que se acerca a la simulación, porque recordemos que no utiliza los valores o suficientes dígitos para ser exactos como la simulación. Y podemos observar aquí que efectivamente. Nos vamos al siguiente, RL en paralelo. Aquí está. Él aquí de igual manera calcula la intensidad total. Le damos play. Calcula la intensidad total, en este caso le dio 5 amperes. Este resultado lo multiplica por 0.07 y le da 3.53 amperes. Que vemos que en la simulación vendría siendo el resultado, en este caso es exacto, que se aproxima de mucho. Ahora vamos al siguiente, ya entramos con los RSL, en este caso resistencia, capacitor, inductor. Y aquí lo que se calcula es la intensidad total del circuito. Para esto vamos a RL serie. Abrimos. Le damos en play. En este caso es el talento. Aquí hay que utilizar las dos fórmulas para poder convertir esto a reactancia. Esta es una serie inductiva y una capacitiva. La que utiliza para calcular la inductiva 2pi por la frecuencia por los henrios, y le da esto, ¿no? En la inductiva. Y en la capacitiva es igual, pero a la inversa, sobre 1. Entonces aquí igual 1 sobre 2pi por la frecuencia por en este caso los faradios, y le da esto. Ahora sí él procede a hacer la impedancia total, a calcularla. Una vez obtenida, calcula la intensidad total, que es el valor que está buscando, y le da 0.28 o 27, no sé si distinguir bien. A ver, vamos a acercarnos. Ok, parece que sí es 27. Eso lo multiplica por 0.707 y le da 0.20, que se acerca al valor de la simulación. Si lo vemos aquí en la simulación, efectivamente 0.21. Ahora, si nos vamos al siguiente ejercicio, RCL
ejercicio número 2, él aquí calcula la intensidad total, el voltaje de la resistencia, el voltaje del inductor y el voltaje del capacitor. Vemos aquí que le da un valor en la intensidad total de 0.41, lo multiplica esto por 0.07 y vemos que le da 0.028 y vemos que son miliamperes, y en la simulación nos da de igual manera el valor aproximadamente más cercano al resultado del cuaderno, que está aquí abajo. En este caso, si se fijan, está en amperes, no está en miliamperes. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo en la escala de miliamperes. Ahí está. Entonces vemos que el valor se aproxima y se acerca. Ahora, aquí los valores que se arrojan en las resistencias, lo que nos dice ya sea multiplicarlos por 1.41 o bien nuestros cálculos, dividirlos. Dice, los valores simulados no arrojan el valor efectivo o RMS, que es lo que les venía diciendo, por lo que para encontrar el máximo tenemos que multiplicar lo que sale de nuestros aparatos en la simulación y multiplicarles por 1.41. En este caso, este se multiplica por 1.41 para que nos dé el voltaje de la resistencia. Vamos a ver si aquí está la calculadora. Aquí tenemos la calculadora y vamos a multiplicar el 8.2 por, dice, bueno, los valores de los aparatos por 1.41. Sería 5.81 por 1.41. A ver, algo hice mal. 5.81 por 1.41. Ok. Si se fijan, nos da 8.19, que en este caso el valor que nos da en la simulación, como aquí lo podemos ver, 5.81, para que nos dé lo que nos dio a nosotros en el cálculo, que en este caso sería encontrar el valor máximo, pues lo multiplicamos por 1.41 y nos da el valor calculado efectivamente, porque estos valores son valores efectivos o RMS, y por lo que tenemos que encontrar el valor máximo, que en este caso es el valor pico, que sería este. De igual manera, si multiplicamos 0.36 por 1.41 nos da 0.50, que en este caso se acerca a 0.48, y vamos a calcular el valor de aquí, 17.3 por 1.41. 17. A ver. No, era 13.05 por 1.41. Ahí está. Sí. Aquí vemos que también efectivamente sí nos da el resultado. Ahora vamos al siguiente ejercicio. RCL en paralelo. Para eso abrimos
la simulación RSL en paralelo. Ok, aquí está. Le damos play. Y aquí lo que vemos es que se va a calcular la intensidad total del circuito. Y aquí sobre todos estos igual se calcula la reactancia inductiva, reactancia capacitiva, se hace en este caso con la regla de paralelo, que sería 1 sobre esto, bla bla bla. Bueno, aquí se encuentra que es un amperaje de 10.4, por lo que vemos que efectivamente concuerda con la simulación, que se pasa aquí por punto 4 y aquí son 10. Ahora si nos vamos al RCL en paralelo, el segundo ejemplo, tenemos que abrir acá, abrimos, ahí está, le damos play. En este caso desde un inicio se está suministrando una corriente, como aquí vemos, y aquí lo que se pide es encontrar el voltaje de la fuente del circuito, pero también lo que vendría siendo la intensidad del circuito. Entonces como vemos aquí, pues que vendría siendo 20 amperes, al dividirlo entre 1.41 nos da de solución que son 14.18 amperes, ya en valores RMS. Entonces vemos aquí la simulación concuerda con el resultado de este ejercicio. Nos vamos a RCL. Estamos en RCL en paralelo. Ok, estos son los que acabamos de ver. Y ahora vamos con RCLs mixtos, que vendría siendo el número 1. Aquí está. En este caso lo que se calcula vendría siendo los voltajes de cada resistencia. Bueno, sí, en este caso resistencia, inductor y capacitor. Entonces aquí la forma de calcularlo, pues vimos que igual primero se convierten estos a ohms o a reactancia inductiva y capacitiva para poder calcular la impedancia total. Una vez calculada la impedancia total, se calcula en este caso la intensidad, que da 0.5. Y luego ya tenemos intensidad, ahora sí podemos calcular los voltajes de la resistencia y del capacitor y del inductor. Pero aquí podemos ver que como están en paralelo sería el mismo voltaje que manejarían los dos, porque están en paralelo. Se procede aquí a 9, nos da un voltaje de 9.01 con ángulo de menos 25.61, y en el caso del capacitor y del inductor nos da con un voltaje de 41.31 con ángulo de 64.38, y esto en la simulación nos dice que nos da, si multiplicamos el valor de la simulación, que sería 6.35 por 1.41,
nos da 8.95, que vendría siendo un valor aproximado a lo que nos dio a nosotros. De igual manera, del capacitor o del inductor nos dio, vemos en la simulación, le damos play, 3.09 de voltaje. Eso lo multiplicamos por 1.41 y nos da 4.35, que se asemeja a lo que nosotros resolvimos en el cuaderno. Ahora nos vamos al siguiente, al RCL mixto. El siguiente ejemplo dice calcula la intensidad total. Okay, aquí encontramos que nos da una intensidad total de 0.59 y en la simulación se acerca mucho el valor. Cerramos este, bueno, ya lo cerramos y aquí está mixto 2. Ok, en este caso vemos que nos da 0.63. Entonces aquí podemos pues ver que la simulación concuerda con el resultado del ejercicio realizado a mano. Ok, bueno, hasta aquí serían las simulaciones de las prácticas en Proteus. Esto sería todo. Muchas gracias.